Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 24, ¿quién me vigila? En ese momento, Azazel estaría sentado en el muelle, mientras estaba esperando a Issei, pero Issei le habría dicho que iba a estar algo indispuesto, ya que tenía unas cosas que hacer con su clan, donde Azazel lo entendería, pero después una voz diría, vaya, pareces algo decepcionado, ¿no es así viejo? Donde Azazel se giraría, y después diría, después de todo, este perro viejo sí tiene algo más que aprender, a menos que haya sido solo un rumor, quiero saber más, sobre quién fue el humano que destruyó el cielo. Y para derrotar a un Mau tan despiadado como Galiel, siendo uno de los 3 hijos de Loki, ese humano debió haber sido fuerte, ¿no lo crees, Valí? Así un chico peli plata diría, yo aún sigo sin creer ese rumor, pero veo que muchos como tú, les dio mucho por pensar, ¿acaso crees que otro humano o el mismo para variar, te ataque, y te quite tu título? Donde Azazel diría, no, pero el misterio es algo que siempre me intriga. Mientras tanto, Issei iba junto a los demás chicos. Y las 2 ángeles estarían en una iglesia, preparándose para ir en busca de las espadas sagradas, donde Issei diría, tenemos que disfrazarnos de sacerdotes, a lo que Zenobia diría, no me gusta mucho que hagan ese acto tan blasfemo, pero si queremos pasar desapercibidos, tenemos que hacer lo que sea necesario, a lo que Irina miraría a Ninfu, y a Ikaros, y después diría, oigan, quisiera preguntarles una cosa, a lo que Ninfu diría, ¿qué necesitas? Donde Irina diría, porque si son ángeles están aliadas con los demonios, ¿acaso tienen un acuerdo, o algo así? Donde Ikaros diría, somos amigos, ¿acaso tiene eso de malo? Donde Ninfu diría, una persona nos enseñó que todos tienen derecho a la libertad, y si podemos llevarnos bien con ellos, ¿acaso eso tiene algo de malo? Donde ambas chicas se sorprenderían, pero después Issei diría, en estos momentos somos mucho más fuertes que antes, y aunque esta vez tenemos a Ikaros y a Ninfu, nos hubiera venido bien la ayuda de Bardo, donde Koneko diría, por cierto, ¿a dónde fue Bardo Senpai? Desde hace unas horas no lo hemos visto, a lo que Ninfu diría, ese tonto jamás nos dice a dónde va, pero él comentó que cuando regresara nos explicaría a dónde va, a lo que Ikaros diría, tenemos que confiar en la palabra de mi amo, donde Issei diría, es cierto, pero después Zenobia diría, ¿quién es ese tal Bardo? Donde ella diría, ¿acaso se trata del chico que estaba junto a ustedes cuando fuimos a hablar con Rias Gremory? A lo que Issei diría, así es él, a lo que Irina diría, pero es un humano, no es así, porque están con un humano, ya que no detectamos alguna energía provenir de él, donde Kiba diría, Bardo es un humano, así ambas se sorprenderían, pero después Zenobia diría, un simple humano, pero ¿acaso posee alguna espada santa como nosotras? Donde Ninfu diría, no, Bardo no posee ningún objeto sagrado, ni siquiera magia, todo su poder radica en su haki. Donde las chicas al oír eso dirían, haki, esperen, el poder que es conocido como todo aquel que posee un ser vivo, donde ellas asentirían su cabeza, a lo que Issei diría, ustedes saben del haki, a lo que Irina diría, muy poco, un sacerdote nos dijo una vez que las figuras más importantes de la iglesia, y las más fuertes suelen usarlo, ellos nos mencionaron que era una energía que todos los seres vivos tenían, pero que era muy difícil de obtener, solo con un duro entrenamiento. A lo que Issei diría, pues entonces Bardo las sorprenderá, ya que él es un experto en los 3 tipos de haki, él usa el haki de armadura con su estilo de pelea muy salvaje, también usa el haki de observación, y tiene el haki del rey, el haki que es muy raro, pero el más poderoso. Ante esto ellas se sorprenderían, y después dirían, tiene los 3 tipos de haki, pero ¿cómo es eso posible? A lo que Koneko diría, él mencionó que fue parte de la marina por un tiempo, así ellas se sorprenderían más. Y luego Issei les diría, y él nos está enseñando a usarlo, una de las razones por las que fueron vencidas por mis amigos, fue porque ya habíamos sido entrenados por Bardo, y solo con 2 meses aumentamos nuestro nivel, donde ambas se sorprenderían, y pensarían que él sería un buen aliado de la iglesia, a lo que Ninfu diría, aunque nos falta mucho para poder usar haki, ya que si es complicado despertarlo, así ambas estarían mirándolos sorprendidas. Después de esto, los chicos al igual que la historia original, se separarían, e irían en busca de las espadas, pero después al llegar a un edificio, Issei diría, aquí fue donde asesinamos a ese demonio renegado, pero después todos los chicos, a excepción de Ikaros y Ninfu sentirían un escalofrío, así Fred saldría, y después diría, hola ¿cómo están demonios de pacotilla? A lo que Issei diría, Fred, mientras que Ninfu e Ikaros estrecharían las miradas, donde Fred vería a Kiba.
y luego diría, tú, maldito, esta vez sí que acabaré contigo, mientras que Kiba diría, eso mismo te digo yo, donde Kiba después daría un salto, y quedaría a la par de Fred, donde Fred diría, esta vez tengo un nuevo juguete, la espada Excalibur de la velocidad, donde él la sacaría, y sería una espada grande, mientras que Kiba extendería sus brazos, y luego diría, esta vez también jugaré en serio, gusano, así de un lado Kiba tendría una espada de fuego, mientras que en la otra tendría una de hielo, así Fred diría, con dos espadas no podrás hacerme nada, así Fred desaparecería, pero después Kiba se quedaría quieto, y después bloquearía un ataque por su costado, donde solo se verían las chispas, donde Fred se sorprendería, y después diría, maldito, ¿cómo es que sigues siendo fuerte? Pero después Kiba le daría una patada en su estómago que lo alejaría, donde Fred diría, maldito, eso sí dolió, mientras que Sagi estaría sorprendido. Y después diría, pero qué rápido, por su parte también llegarían Zenobia e Irina, las cuales tenían planeado ayudar a Kiba, pero al ver que él estaba controlando la situación, estarían más tranquilas, donde Issei diría, Zenobia, Irina, llegaron, a lo que Irina diría, teníamos planeado ayudar a tu amigo, pero creo que nos preocupamos de más, a lo que Kiba por la furia diría, no dejaré que esas espadas sigan sin ser destruidas, a lo que Kiba crearía su espada desvanecedora. Y después Fred diría, ¿pero qué haces? Eres un estúpido, ¿cómo vas a atacarme usando 3 espadas? Pero después para la sorpresa de todos, Kiba se colocaría la tercera espada en su boca, donde Issei diría, 3 espadas, eso es imposible. Así Zenobia diría, ese chico sí que está loco, ¿cómo piensa usar 3 espadas? No importa que tan fuerte sea, pero después Kiba se abalanzaría sobre Fred, donde Fred sería tomado por sorpresa, pero después bloquearía con esfuerzo las 2 espadas de Kiba, donde él se reiría de Kiba, y después le diría, pero qué tonto eres, te dije que no podrías usar 3 espadas, pero después recibiría un corte en su rostro, ya que Kiba habría usado la espada de su boca, así dejando sorprendidos a todos, al igual que Balba, quien estaría viendo la pelea desde la puerta, a lo que Kiba seguiría usando sus 3 espadas para intentar atacar a Fred, el cual estaría teniendo problemas, ya que intentaría usar también el poder de su espada. Pero Kiba se movería a una velocidad mayor, así poniendo en problemas a Fred, el cual estaría comenzando a asustarse, donde Fred diría, maldición, ¿cómo es que sigues siendo más rápido, aún con mi Excalibur? A lo que Koneko diría, porque eres débil sin ella, un objeto sagrado solo es un potenciador de tu fuerza base, y si eres débil sin ella, aún si la usas seguirás siendo débil, así Irina, Zenobia, Sagi y Fred se sorprenderían por ese comentario. Donde Issei diría, en pocas palabras, Kiba ha entrenado más duro, por eso su Secret Gear es más fuerte, porque está potenciando su estado base, el cual es superior al tuyo, donde Fred diría, no, esto no puede ser, se supone que yo tenía la espada más rápida, pero después Balba diría, esa es una interesante filosofía, jamás me hubiera planteado eso, así todos mirarían a la persona que dijo eso, y después verían cómo habría un anciano sacerdote, donde Zenobia diría, ese sujeto es Balba Galil, es el líder del experimento de las espadas sagradas, donde Kiba al verlo diría, maldito anciano, pero después Fred lanzaría una bola de luz, la cual bloquearía la vista de todos, y después aparecería enfrente de él, donde Balba diría, buena elección, si hubieras seguido peleando con ese chico, el resultado hubiera sido catastrófico para ti, donde Fred diría, no puedo hacer eso que dicen estos demonios de entrenar, así que será mejor adquirir más poder y rápido, así Balba asentiría su cabeza, y después ambos desaparecerían, donde Kiba después se enojaría, y en eso diría, no, así él comenzaría a correr mientras guardaba sus espadas, mientras Irina y Zenobia lo verían irse, y después lo seguirían, pero después Rias, Akino, Tsubaki y Sona aparecerían, donde Ikaros diría, Rias, pero después Issei diría, presidenta, así Rias diría, pero qué muchachos tan desobedientes. Así Sona también diría, ¿tienes alguna explicación Sagi? Donde él se asustaría, pero después todos entrarían al edificio, donde Ikaros y Ninfu habrían terminado de explicar la situación a las 4 chicas, donde Rias diría, ya veo, así que eso pasó, pero después Sona castigaría a Sagi, mientras que Rias diría, como ustedes dos no son de mis piezas, y son mis aliadas no recibirán un castigo por violar el acuerdo, donde Ninfu diría, solo pensamos que sería algo más divertido que quedarnos sin hacer nada, así Koneko diría, que ella sí quería recibir un castigo,
Por parte de Rías, ya que ella formó parte de esto, donde Rías accedería, así castigaría a Koneko, pero después le diría a Issei que se colocara para su castigo, así Issei estaría nervioso, y Rías estaba a punto de darle una nalgada, cuando una luz aparecería delante de ellas, donde el séquito de Sona también se detendría, y después del fuerte destello, Bardo saldría de él, pero después todas las chicas al verlo dirían: Bardo Oro, así Rías, Akeno e Ikaros, irían rápidamente a verlo, sobre todo después de ver cómo estaba completamente herido, donde el séquito de Sona también se sorprendería, mientras que por el lado de Issei y Sagi, ellos se aliviarían de que sus presidentas se detuvieran, a lo que Bardo al sentir los abrazos de las chicas gritaría del dolor, y después ellas se detendrían, donde él diría: les agradezco por no seguirme apretando, así él se sujetaría su brazo. Pero después Koneko diría: Bardo Senpai, ¿qué te sucedió? A lo que Ikaros diría: amo, ¿qué pasó? Mientras que Rías y Akeno dirían: ¿por qué tienes tantas heridas? A lo que Bardo diría: sí lo sé, verán, así él les diría que fue al Calma vez con los Reyes Marinos para seguir entrenando, donde todos estarían sorprendidos, pero después Ninfu diría: solo fuiste a enfrentarte a un montón de bestias marinas para entrenar, pero ¿acaso estás loco? A lo que él diría: sé que les puede parecer extraño, pero estos son los mejores métodos para entrenar, bueno, por lo menos eso recuerdo que hacían en la marina, donde todos se sorprenderían, pero después Issei diría: que bueno entonces que no fuimos parte de la marina, donde Akeno diría: tenemos que curarte amor, a lo que Bardo diría: no se preocupen, estoy bien, solo necesito un poco de descanso, donde él vería al séquito de Sona, y después diría: Presidenta Sona, ¿qué hace aquí? A lo que ella diría: hola Bardo-kun. Así Bardo también vería a Issei, y después diría: es cierto, ¿qué sucedió con esas chicas de la iglesia? Donde Rías suspiraría, y después diría: no tienes remedio, verás, así las chicas le explicarían la situación a Bardo, quien se sorprendería, pero después diría: así que eso sucedió, maldición, debí regresar lo más rápido entonces, esto es algo serio, pero después Issei diría: Presidenta tenemos que ir a buscar a Kiba, a lo que Koneko diría lo mismo, pero después Rías diría: no, así Issei diría: pero Presidenta, a lo que Rías diría: tenemos que tener cuidado Issei, no sabemos qué estén planeando los exorcistas, si nos separamos, estaremos en peligro, Kiba estará con esas dos chicas, así que por ese lado no estará solo, pero tenemos que tener cuidado, pero luego Issei diría: no tenemos nada de qué preocuparnos, ahora estamos todos completos, somos más fuertes que antes, además ahora tenemos artillería pesada de nuestro lado. Así Issei vería a Bardo, y después diría: verdad que tengo razón Bardo, pero después él se quedaría sorprendido, al igual que todos los demás, incluido el séquito de Sona, ya que Bardo se desplomaría en el suelo, ante esto todos gritarían: Bardo Oro, así Ikaros y Koneko junto a Ninfu se agacharían y después tratarían de despertarlo, pero Bardo no reaccionaría, a lo que Ninfu diría: háganse a un lado por favor, déjenme hacer un escaneo, así ella con su magia comenzaría a revisar a Bardo. Y después ella suspiraría, donde Akeno diría: Ninfu-chan, ¿qué le sucedió a Bardo? A lo que ella diría: está bien, solamente se desmayó, su cuerpo estaba completamente agotado, pero él estaba sobreesforzándolo para seguir de pie, rayos, pero ¿qué fue lo que hiciste Bardo? Así Ikaros diría: tenemos que llevarlo a casa, donde Rías diría: buena idea, ahí podremos revisarlo más de cerca, donde Sona diría: Rías, nosotros también nos vamos, cualquier cosa nos comunicaremos contigo. Así ella diría: de acuerdo Sona, a lo que después Sona se iría de ahí con su séquito, mientras que Rías y todos los demás se irían a la casa de Bardo, donde ellas lo llevarían a su cuarto, así Issei diría: pero Bardo sí que era un tipo duro, ¿cómo fue que terminó así? Donde Rías diría: él dijo que suele entrenar de una manera poco sensible, así que debió excederse en su entrenamiento, rayos, porque Bardo se somete de esta manera a un entrenamiento tan fuerte, a lo que Issei diría: bueno Presidenta, debemos irnos. A lo que Rías diría: no, nosotras lo curaremos, los mantendremos informados de lo que suceda, además enviamos a nuestros familiares a vigilar la ciudad, para encontrar el paradero, o una pista de esos sacerdotes, a lo que Issei diría: está bien Presidenta, así que por ahora me retiro, donde Issei después pensaría: maldición, incluso inconsciente, Bardo tiene la atención de las chicas, pero qué envidia me da, necesito ser más fuerte, así Issei se iría, donde Rías diría: Koneko.
A lo que ella diría, yo también quiero quedarme y curar a Bardo Senpai, por la manera en que está herido se ve que necesitará todo el apoyo posible. A lo que ellas se sorprenderían, pero después pondrían una sonrisa, a lo que Ninfu diría, está decidido, entonces lo haremos por turnos, primero ustedes dos, luego nosotras, a lo que Ikaros diría, no, yo quiero también ayudarlas a ellas a curar a mi amo, es mi responsabilidad protegerlo. Ante esto Rias y Akeno no estarían de acuerdo. Pero después aceptarían, de esta manera Ninfu y Koneko lo curarían después de ellas, así Akeno y Rias se comenzarían a desvestir, y después Ikaros diría, ¿pero qué hacen? A lo que ellas dirían que esta era una manera más rápida para compartir su energía con Bardo, el contacto directo. Ante esto Ikaros no sabría de ese método, pero también se quitaría la ropa, así las tres se recostarían junto a Bardo, y después comenzarían a compartir su energía con él, mientras que por el mar, en un barco a lo lejos que se estaba acercando a la isla de Kuo, un sujeto con una capa azul marino, con dos espadas que tendrían la forma de una media luna en sus hombros, se comenzaría a acercar, mientras decía, así que esta es la isla de Kuo, espero encontrar lo que estoy buscando, aunque siento que hay muchas energías de seres sobrenaturales, así él pondría una sonrisa siniestra con una fuerte luz roja en sus ojos que resaltaría por la oscuridad, donde él diría, esto lo hará más entretenido, mientras que también por el otro lado de la isla, para más específico, en la costa, otra silueta estaría caminando, mientras este llevaba una capucha roja, donde después él diría, nunca me imaginé que esta búsqueda fuera más complicada, pero creo que al fin estoy cerca, más te vale que seas la persona que estoy buscando, de lo contrario este viaje habrá sido una pérdida de tiempo total, y tendré que asesinarte por hacerme perder el tiempo. Y bajar a este mundo de ratas, así él comenzaría a caminar, mientras tanto con Bardo, pasadas 5 horas, las chicas habrían terminado de darle de su energía, pero las tres estarían también algo exhaustas, por lo que le dejarían el resto a Ninfu y Koneko, donde Ninfu diría, bueno, ha llegado la hora, así ella trataría de usar su magia, pero después Koneko comenzaría a quitarse la ropa, y después ella se sonrojaría un poco, y después diría, ¿pero qué haces? A lo que Koneko diría, este es un método más efectivo para curar a una persona, compartir la energía con el contacto directo, lo ayudará a curarse más rápido, donde Ninfu estaría sonrojada por eso, ya que ella tampoco sabía de ese método, pero después diría, está bien, así ella también comenzaría a quitarse su ropa, hasta que ambas terminarían desnudas, pero también ambas estarían sonrojadas, ya que nunca antes habían visto a un chico desnudo, así ellas se recostarían, y comenzarían a compartir su energía con él.